Cuando las vejaciones, el insulto, la humillación, la violencia física o la psicológica se hacen con el día a día de una persona, estamos ante un caso de violencia de género. Violencia arraigada a veces en nuestra cultura y siempre en los peores instintos del ser humano. Hablaremos de cómo enfocar esta realidad, de qué podemos hacer en el caso de encontrarnos en una situación de malos tratos y de qué haría falta para superar la violencia de género en nuestra sociedad. Lo haremos con nuestra invitada de esta noche. Hoy visita el plató de Trivium Cristina García, jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches. Hoy, martes 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día para dar voz a una de cada 3 mujeres que, según los últimos datos de la UNESCO, sufre violencia en todo el mundo. Antes de comenzar, saludamos ya a María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Buenas noches. Esther Martínez, buenas noches. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Cristina García, jefa de la Unidad contra la Violencia... de Coordinación de Violencia contra la Mujer. Buenas noches. Buenas noches. Hola Cristina, te agradecemos que estés hoy con nosotras porque nuestra intención hoy es dar visibilidad a todo el trabajo que realizáis en la región de Murcia precisamente para luchar contra la violencia hacia la mujer. Y si te parece, para introducir el tema vamos a empezar con algo que a los periodistas nos gusta mucho, que es hablar de cifras. De momento, y según los datos con los que nosotros contamos, más de 2.400 personas han llamado al 112 denunciando precisamente situaciones de malos tratos. De esas llamadas, 1.600 son mujeres precisamente que denuncian estos casos de abuso. Actualmente, ¿cuántos casos contabilizados lleváis vosotros en lo que llevamos desde 2014? Hablamos de la región de Murcia, supongo. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que el ámbito de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Murcia atiende a la Administración General del Estado, lo relacionado con la Administración General del Estado. Entonces, en cuanto se refiere a la atención y protección de las víctimas, que sería nuestro ámbito mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues podría comentar las víctimas que tienen actualmente una orden de protección, que son más de 1.000 mujeres, 1.079 mujeres a fecha de hoy, las que cuentan con una orden de protección en la región de Murcia, frente a España, que son 15.972. ¿no? Esto de las cifras, no sé, yo siempre pienso que las cifras son como una radiografía, que no la metes en el álbum familiar, pero que son un diagnóstico, te ayudan a saber cómo está la situación para actuar, para ponerle remedio. Con respecto a 2013, tampoco necesitamos el dato concreto, pero esas órdenes de protección han crecido, han disminuido en el ámbito de la región de Murcia. Van aproximadamente en la misma línea. Quizá, no sé, quizá depende de los meses. Hay meses que no se sabe por qué, pero tienen como un pico y de pronto hay más casos. Supongo que tendrá su explicación sociológica, su explicación cultural y tal, pero hay meses que de pronto, por ejemplo, este mes de agosto en España, pues hubo más casos, hubo de hecho 8 víctimas mortales, subió muchísimo la proporción, más solicitudes de órdenes de protección, pero haciendo una media están prácticamente en la misma línea. Vamos a ir, buenas noches, Cristina. Hablando un poco de, aparte del trabajo que hacéis en Murcia, vamos a irnos un poco para atrás para analizar un poquito y hablar con usted, que es especialista en violencia de género, de esas posibles raíces, qué causas tiene también la violencia de género en su... por ejemplo, ¿qué países hay más violentos y menos? ¿Por qué creéis o por qué vosotros los especialistas veis que eso se puede dar? ¿Si tiene que ver con la educación en igualdad, con el compromiso de la administración o con las leyes, ¿no? Los países que se pena más la violencia de género, si eso funciona. ¿Cómo? Bueno, es difícil dar una estadística a nivel mundial porque es que no hay cifras. De hecho, España es uno de los países más transparentes en cuanto a las cifras.
Y bueno, también es muy difícil definir qué se entiende por violencia de género. En España está muy restringido, se entiende la violencia que comete el varón sobre la mujer, siempre y cuando ese varón sea su pareja o expareja. Es decir, que haya habido entre ellos una relación de afectividad, según lo define la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre. Y esa misma concepción no se tiene en todos los países, ni siquiera en el resto de países de Europa, en donde la violencia de género, pues en algunos países se incluye en la violencia sexual, en los delitos de carácter sexual, en otros países se incluye en la violencia en el ámbito familiar. Es difícil dar unas cifras, no me atrevería a dar unas cifras. Sí que es cierto que la educación influye, claro que influye. Desde el punto de vista de la prevención, la educación es fundamental y educar para la igualdad es fundamental. Estoy pensando, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Murcia, en la región de Murcia, lo hizo el Observatorio para la Violencia Escolar, que depende de la Consejería de Educación, hoy Consejería de Educación y Universidades, que hizo un estudio en 2013 con respecto a 2012, la percepción de la violencia de género en el ámbito escolar, en adolescentes. Y sí que se vio como el haber recibido formación en prevención, formación en igualdad, en prevención de violencia de género, sí que se vio como había cambiado la percepción de los adolescentes y el punto de vista de los adolescentes hacia lo que significa la violencia en general y la violencia hacia la mujer en particular. Pero ese tema es uno de los puntos quizá que se debería de mejorar, porque la educación en igualdad no es una asignatura, por decirlo de alguna manera. Se quedan esos conceptos transversales que un poco que los profesores de buena fe van contando o van, ¿no? Sí. Como nos comentabas que también conoces de cerca el tema de la educación. ¿Cómo deberíamos hacer bien los deberes con los niños para que ellos fueran unos adultos responsables y no tuviesen ningún problema? Bueno, la educación en igualdad es responsabilidad de todos. En el entorno educativo es clave y además hasta en los más pequeños detalles. Es cierto que no le vas a enseñar a un niño, no le vas a dar teoría. Somos todos iguales, los derechos del niño y de la niña, tal. El lenguaje es importante, el lenguaje que usas, pero detrás del lenguaje hay un concepto y el concepto es todavía, tienes que creértelo. Primero tienes que estar convencido de la igualdad y luego tienes que transmitirla, pero hasta en cada pequeña asignatura que a lo mejor tú piensas, pues en esta no se podría transmitir pues en una educación para la ciudadanía, en una educación cívica, en ética, en religión. Quizás se prestan más a hablar de eso, ¿no? Pero es que todas las asignaturas, estoy pensando por ejemplo en dibujo, en arte, ¿no? En el plano de las artes, pues dibuja tu casa, y entonces dibuja al niño y dibuja a su mamá en la cocina con un delantal monísimo, ¿no? Y a su papá en el ordenador trabajando en el salón. Pues ese tipo de cosas también hay que corregirlas. Oye, también ponga a tu mamá en el salón, que seguro que tu mamá seguro que tiene momentos de ocio, tiene momentos de trabajo, momentos profesionales y seguro que el papá y los demás miembros de la familia también los puedes dibujar haciendo una cama o colaborando. En fin, hasta lo más nimio cala en los chavales y por eso es muy importante transmitirlo y no hay otra forma que de forma transversal, como que impregne todo, que la igualdad impregne todo, que si se hacen unas jornadas de orientación laboral en un centro educativo, pues que se vea que en todas las profesiones hay hombres y mujeres, que hay médicos y hay médicas, que hay profesores y profesoras, enfermeros y enfermeras, en el mundo militar también está la mujer, en fuerzas y cuerpos de seguridad está la mujer, ¿no? Y es muy importante dar pinceladas en todos los ámbitos, siempre. Es algo en lo que se lleva trabajando los últimos años, quizá de forma especial en estos últimos tiempos, también porque se ha hecho más visible, ¿no? Ese problema que en realidad ha existido desde siempre en nuestra sociedad. Ha mencionado antes esta ley contra la violencia de género, se aprobó hace 10 años, se cumplen ahora esos 10 años desde que está puesta en marcha, hay más de 1 millón de denuncias puestas en todo este tiempo, más de 250.000 hombres condenados por los tribunales por ejercer violencia contra la mujer. Son datos importantes y en los que también hay que seguir trabajando, ¿no? A partir de ahora. No sé si podríamos hacer un pequeño balance de estos 10 años de aplicación de la ley. La ley fue fundamental. La ley del 2004 fue fundamental porque hizo visible, o más visible, un problema, o por lo menos le puso nombre, porque el problema existe desde siempre, quizás ha sido más fuerte o más acuciante en otras épocas, ahora se va solventando, o por lo menos ahora se tiene la voluntad de solucionarlo y la sociedad está cada vez más concienciada
la sociedad civil cada vez más concienciada para solucionarlo. Pero bueno, en estos 10 años se han hecho muchísimas cosas en diferentes ámbitos y bueno, la ley del 2004 que se detalló, digamos, se plasmó en la estrategia para la erradicación en la estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género 2013-2016, que recoge todos los ámbitos para concienciar a la sociedad, desde la ruptura del silencio y de ahí las denuncias, la sensibilización de la sociedad, pasando también por la respuesta de las instituciones, de los poderes públicos, de las instituciones privadas, abarcando también otras formas de violencia contra la mujer, como puede ser la trata de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual fundamentalmente, pero también con otros fines, como puede ser la mutilación genital femenina, como puede ser los matrimonios forzados o edades tempranas. También con la estrategia nacional se le dio visibilidad a víctimas más vulnerables, pues como pueden ser los jóvenes, las mujeres con discapacidad, que es muy importante este dato, las mujeres mayores, las mujeres en el entorno rural. En fin, que se detallaron una serie de medidas y yo creo que eso ha calado en la sociedad. En estos 10 años se ha calado como la lluvia fina que cala poco a poco, porque sigue habiendo casos, sigue habiendo víctimas, seguimos hablando no solo de víctimas mortales, sino también de mujeres que la padecen día a día, mujeres y jóvenes que la padecen día a día la violencia. Y bien, ha ido calando en la sociedad y estos 10 años han sido fundamentales. ¿Que hay que hacer mucho más? Hay que hacer mucho más. ¿Que se puede modernizar la ley? Pues claro, de hecho se está adaptando el Código Penal y en muchos de los casos va a determinar también esas reformas en el Código Penal, va a determinar que se hagan reformas en esta ley. Pero que se ha hecho mucho y yo creo que la sociedad podemos sentirnos, todos podemos y todas podemos sentirnos orgullosos de esto. En su opinión, y teniendo en cuenta que usted trabaja con casos de violencia contra la mujer a diario, esa ley, esa modernización de la ley al cumplir los 10 años, ¿hacia dónde tendría que ir encaminada? Según su experiencia y según su opinión, ¿qué cambios va necesitando esa ley? Bueno, en primer lugar, la ley se tendrá que adaptar a otras normas supranacionales. Por ejemplo, el Convenio de Estambul, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, o la Ley de Protección Europea para las víctimas, no solo para víctimas de violencia de género, pero también. En primer lugar, tendrá que incorporar esas normas supranacionales que son vinculantes para España. España debe transponerlas. Y también se están haciendo aportaciones desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de fuerzas y cuerpos de seguridad, desde el ámbito de asociaciones de mujeres. Se están haciendo aportaciones para la mejora de esa ley. Algunas van encaminadas hacia la prevención, en el entorno escolar, pero también en el entorno social. Otras van encaminadas hacia la mejora de lo que ya se tiene, pues mejora. Y sobre todo también para la coordinación de las distintas administraciones, las locales, las municipales, la Administración General del Estado, las regionales y las distintas asociaciones y entidades privadas. También para la formación. Las reformas van encaminadas para formar a los distintos agentes que trabajan con mujeres víctimas de violencia. Y bueno, la transparencia en cuanto a los datos también. Pues esos pueden ser unos ejes que definan la modernización de la ley. Y en cuanto a las penas contra los maltratadores, que se habla mucho, con la ley con lo que hay, cumpliendo la ley, ¿es suficiente o es partidaria de endurecer un poco la legislación que tenemos en España? Bueno, yo pienso que la aplicación de la ley está bien y bueno, es que la ley se aplica además y en muchos casos, bueno, bien, yo creo que sí que se está aplicando la ley y a mí me parece correcto y me parece bien. Falta un campo de actuación que es la intervención con los maltratadores también, que es en los programas que se han ido haciendo para intervenir con los maltratadores, hay experiencias que apuntan que funciona, que hay menos reincidencia en las personas con las que se ha trabajado. En muchas ocasiones el maltratador es también una víctima secundaria, ¿no? de esto, y hay que trabajar también con los hombres. ¿En la región hay algún programa para trabajar con los maltratadores?
Hay determinados programas, especialmente en centros penitenciarios, sí, sobre todo en los CIS, cuando pasan a tercer grado, sí que hay determinados programas. Pero pienso que en ese sentido se podía hacer más. Lo decíamos al principio, tú diriges una unidad de coordinación. Nos gustaría saber, para conocer un poco más el trabajo que se desempeña en la región, en el ámbito de la violencia contra la mujer, esa unidad de coordinación, ¿en qué consiste, qué funciones tiene y cómo trabaja? Pues las funciones de las unidades de coordinación y de violencia contra la mujer que hay en las distintas delegaciones y subdelegaciones de todo el territorio nacional, pues las funciones, te decía, se delimitaron en una instrucción que salió pues hace ahora un año y no hicieron más que poner sobre papel lo que ya se hacía. Las unidades de violencia y las unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer tienen competencias en todo lo que no tenga competencia en la comunidad autónoma, pues en todo lo que siga perteneciendo a la Administración General del Estado, pues con fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, determinadas indicaciones y una coordinación y colaboración estrecha con fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo con las unidades especializadas, que son en el Cuerpo Nacional de Policía, la SUPAP, las Unidades de Protección y Atención y Prevención, que dependen del SAF, del Servicio de Atención a Familias, y dentro de la Guardia Civil, el EMUME, el equipo de mujer y menor, y los PAI, los puntos de atención especializada de la unidad orgánica de la Policía Judicial. Bueno, pues una colaboración y un trato muy directo y muy estrecho, siempre en aras a la protección de las víctimas, ¿no? A una protección y una atención integral. La colaboración con los centros penitenciarios, de una forma muy especial, en los movimientos penitenciarios, las salidas de prisión, los ingresos en prisión. Consideramos que un derecho fundamental de la víctima es saber en todo momento dónde se encuentra su agresor y en qué fase de su condena está. Y la colaboración nuestra con los centros penitenciarios es para transmitirle a las víctimas si va a salir un agresor, si no va a salir un agresor, si tiene medidas especiales en los permisos penitenciarios. Por ejemplo, puede llevar dispositivos electrónicos de seguimiento del cumplimiento de medidas de alejamiento en esos permisos penitenciarios. Bueno, la coordinación nuestra también con otros miembros con otros cuerpos dependientes de la Administración General del Estado, pues extranjería en algunos casos. A veces hemos tenido contacto de una forma muy especial a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de Madrid con consulados y embajadas, cuando ha hecho falta para la mujer para solucionar determinados aspectos que necesitaba la mujer o sus hijos e hijas. Y bueno, nuestra coordinación con ámbito regional y local es también muy estrecha. Vamos a ver, no hay solo colaboración, sino también hablando en términos coloquiales, buen rollo, nos llevamos muy bien. Yo me llevo muy bien con las personas encargadas, estamos muy por la unidad porque creemos que eso es lo que necesita percibir la ciudadanía. De hecho, las actividades que se han organizado con motivo de la conmemoración del día de hoy, pues las hacemos en conjunto. Estamos las entidades locales, regionales y de la Administración General del Estado, estamos todas en todo, ¿no? Por ejemplo, en el acto de esta mañana del Ayuntamiento o en el acto de esta tarde organizado por la Dirección General de Política Social, de la Consejería de Sanidad y Política Social, o en la carrera popular que se va a celebrar este domingo, a la que invito a todo el mundo a participar. Pues están las autoridades, la ciudadanía necesita percibir unidad de las autoridades, porque la sociedad civil se tiene que implicar. Y si las autoridades van cada una por un lado, pues ¿qué hacemos? La ciudadanía tampoco se implica, ¿no? Si los poderes públicos actuamos en el ámbito de nuestra competencia sin tener en cuenta a las demás, no, tiene que haber una coordinación estrecha. Esa coordinación se cristaliza, además, en distintas mesas de trabajo que hay en los distintos municipios. Por ejemplo, un tipo de mesas de trabajo que hay son las mesas de coordinación local para la prevención de la violencia de género. En esas mesas intervienen pues, los distintos agentes locales para la prevención de la violencia de género, pero desde los centros de salud, los juzgados, los centros educativos, distintas asociaciones, en fin, que ahí se ponen sobre la mesa determinados asuntos para prevenir la violencia de género y atender lo mejor posible, de una forma lo más integral posible, a las víctimas. Están también compatibles, complementarias a las anteriores, las mesas de coordinación policial, en la que intervienen además los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según demarcaciones en ese municipio, pues en zonas urbanas el Cuerpo Nacional de Policía, en zonas rurales la Guardia Civil, las policías locales también se implican
en la atención y protección a víctimas de violencia de género. Y en fin, no sé, pues ahí estamos haciendo un poco de... Imagino que lo importante es que la mujer en esa atención integral sepa que desde el momento en que denuncia nadie la va a soltar de la mano hasta que acaba el proceso, pues para que ellas, no sé, si necesita un CABI, un centro donde estar acogidas, si necesita algo para sus hijos, si necesita, ya no sé si tienen ayuda o algún soporte económico. Esa unidad coordina que esto ocurra, que no se rompa el eslabón de la cadena que ella necesita para protegerse desde el principio prácticamente hasta que sale esa situación de violencia. Sí, bueno, es preciso que las mujeres denuncien para que se solucionen, pero para denunciar también es cierto que hay que estar fuerte. Hay que estar fuerte porque tienes que pasar primero por la interposición de la denuncia, luego por la instrucción judicial, luego por el juicio oral. En fin, que es un proceso agotador. Estamos hablando de mujeres que están agotadas emocionalmente y a veces físicamente también, están muy castigadas por maltratos físicos y bueno, y la situación emocional también es muy complicada. De manera que existen instrumentos para ayudar a estas mujeres y ahí están haciendo un papel impresionante los CABIs, los Centros de Atención a las Víctimas de Violencia de Género y a veces también doméstica. Y bueno, un papel fundamental, os decía, los CABIs, el EMAVE también, en la ciudad de Murcia, sirven para fortalecer a las mujeres. Hay otras mujeres que sin pasar por el CABI interponen denuncia en distintos cuarteles o en comisaría o directamente en los juzgados. La Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de los distintos juzgados de la región de Murcia tiene un papel fundamental también porque orienta a la mujer, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista psicológico. En fin, lo que hace falta es que los recursos se sumen, no se dividan. Y las mujeres que lo necesiten puedan ir acudiendo a estos recursos y que sepan que los tienen. Ha aumentado el número de denuncias. Hay un informe de la Fundación ADECO que se publicó hace unos días que dice que Murcia es la sexta comunidad autónoma del país donde más ha aumentado el número de denuncias, un 8% en lo que llevamos de año, si no me equivoco con las cifras. Esto quiere decir que las mujeres están más concienciadas de que hay todo un aparato detrás para poder ayudarlas o que realmente está aumentando el número de casos de violencia de género. Sí, yo considero que lo que sucede es que cada vez hay más concienciación. Y que la mujer se anima, por así decirlo, a denunciar, porque cuenta con apoyo, cuenta con ayuda y bueno, se da cuenta de que hay salida, de que tiene una salida. Y, en fin, yo pienso que es que ha aumentado la concienciación social para que las mujeres interpongan su denuncia. Cristina, marcamos un poco el itinerario que una mujer maltratada debe de seguir. Está el teléfono 016, ¿no? También al 091. Sí, 091 cuando hay un caso, sí, pero el teléfono de atención en la región de Murcia es el 112. A través de un convenio, el 016 se canaliza por el 112. Y bueno, una llamada al 112, si la mujer quiere interponer denuncia, puede interponer denuncia. De hecho, cuando se va a interponer la denuncia, también puede tener asistencia letrada, que se proporciona a través del 112. Esta asistencia es muy importante porque la mujer en un grado de nerviosismo, muchas veces con dolor físico, psíquico, emocional, pues si tiene el apoyo de un abogado o abogada, le resulta mucho más fácil, pues lo tiene el agresor, lo tiene el delincuente, no lo va a tener la víctima, no va a tener ese apoyo, pues resulta imprescindible. Y bueno, se interponga denuncia o no, a través del 112 recibe asesoramiento, las pueden reconducir hacia un CABI y allí van a tener asistencia psicológica, asistencia legal, la van a orientar también con las ayudas que puede percibir, las ayudas económicas, que pueden ser bien a través de la renta activa de inserción, a través de la RAI, o bien a través de las ayudas por el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, la van a reconducir para que también puede obtener ayuda para su empleo, para recibir formación, para que le sea más fácil acceder a un puesto de trabajo. Y bueno, en estos sitios también puede obtener una teleasistencia, que es un terminal telefónico que contribuye mucho a la recuperación de las mujeres, porque a través de ese terminal telefónico que se concede
por medio de se gestiona a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es Cruz Roja quien lo gestiona en España. Es un terminal telefónico que se llama Tempro, de atención y protección, que la mujer puede pulsar bien como botón de pánico si ve que se encuentra en una situación de riesgo, y entonces la central avisa a fuerzas y cuerpos de seguridad, o bien puede pulsar también si necesita que la escuchen, necesita asesoramiento, pues en su casa mismo sin tener que desplazarse o bien al CABI o a servicios sociales. Y también desde ese sistema se realiza un seguimiento, una atención psicológica y un seguimiento a las mujeres. De manera que se cuenta con mucha ayuda. El tema es que la mujer se aterroriza al pensar que si denuncia, porque todos los maltratadores saben que ese es el riesgo, ¿no?, de que la mujer lo denuncie, y por eso ya se encargan ellos de amenazar con que si me denuncias te voy a matar, o si me denuncias volveré. Entonces el mensaje y todos esos medios que nos está contando es para que de verdad esté protegida hasta que se celebre el juicio, o sea, realmente hay que separarla del maltratador inmediatamente en el caso de que se compruebe que estás sufriendo eso. Claro, claro, y bueno, existen recursos para la mujer, existe un centro de emergencias si hay un riesgo muy grande o la mujer percibe que lo hay, porque muchas veces hay una percepción que no se corresponde con la realidad. Igual la mujer percibe que no hay riesgo y eso la pone todavía en más riesgo cuando hay un riesgo alto, o la mujer percibe un riesgo mayor del que hay, pero bueno, se protege a la mujer en esos casos, bien en centros de emergencias o bien en casas de acogida. La mujer cuenta con esos recursos y bueno, en ese sentido yo no digo que tenga que estar tranquilas porque están viviendo una situación realmente dramática. Y están viviendo procesos de revictimización porque tienen que estar reviviendo lo que les está pasando, tienen también hijos e hijas que atender en la mayoría de los casos, y entonces también eso les supone una tensión emocional tremenda. Es difícil, a mí me parecen heroínas las mujeres que dan el paso para denunciar y se meten en un proceso judicial, a mí me parecen heroínas. Son heroínas porque efectivamente el proceso es muy largo, es muy difícil, y en muchos casos esas denuncias que se han planteado, que se han presentado en un primer momento, son las propias víctimas las que acaban retirándolas, quizá por miedo a quedarse sin ese colchón económico, porque piensan que su agresor no va a volver a agredirlas. Es un proceso bastante complicado, y quizá también sea importante incidir en esos programas de ayuda a encontrar un puesto de trabajo, un empleo, dar ese colchón económico, de tal forma que la mujer vea que no se va a encontrar sola una vez que se quede separada de su pareja. Es un proceso evidentemente largo, ¿no? ¿Qué proceso judicial no lo es? O costoso desde el punto de vista de que cuesta trabajo hablar de eso, son situaciones muy íntimas, algo que llevas muy interiorizado, es que el amor de tu vida te está maltratando, es que es algo muy, muy costoso, el padre de tus hijos, es que es algo tremendo, ¿no? Son situaciones emocionales muy tremendas. Pero las mujeres no están solas, es que se las lleva muy de la mano, que tienen mucho apoyo. Quizás se corre el riesgo, quizá podemos correr el riesgo de defraudar sus expectativas porque le decimos tienes esto otro, tienes tal, y luego se encuentran con que se esperaban mucho más de lo que obtienen. Hay lo que hay y eso está ahí. Es fundamental también el papel del apoyo familiar, que no siempre lo tienen, ni siquiera muchas veces tienen el apoyo de los hijos. El papel de las asociaciones de mujeres también es magnífico, ¿no? Y vamos, yo quisiera romper una lanza por el asociacionismo femenino, que tanto bien ha hecho por este problema desde antes de llamarse violencia de género, desde antes que hubiera tantas medidas. Ahí las mujeres se encuentran amparadas, salen de sus casas y, en fin, es fundamental. Pero sí, que se las acompaña, se acompaña a las mujeres, que no están solas, que tienen a toda la sociedad cada vez más implicada y más concienciada. Pero no las vamos a engañar, tienen que estar fuertes emocionalmente. Y tienen que acudir a recibir ayuda. Eso sí que yo las animo tremendamente. En todo este panorama hay una ecuación que ha surgido últimamente que hasta ahora no se había contemplado, y es los jóvenes. Cada vez estamos viendo situación de violencia entre chicos más jóvenes. A este fenómeno también influye las redes sociales, la violencia que se puede ejercer a través de menores, a través de internet. Yo no sé si en todo este fenómeno que está surgiendo en los últimos tiempos lo están estudiando, se han puesto en
marcha protocolos concretos para estos casos? Sí, sí, hay diversos estudios en marcha, diversos estudios ya que se han finalizado. Hay estudios sobre el ciberacoso, por ejemplo, porque especialmente con los jóvenes hay un ingrediente más que entra en el maltrato, y es el maltrato a través de las redes sociales. Nuestros jóvenes son ya nativos y nativas digitales, manejan las tecnologías, y el problema no es la tecnología en sí, sino un mal emplearla para mal. Y se emplea también para ejercer coacción, para ejercer control, dominio, y bueno, es fundamental la prevención en ese terreno, y la intervención familiar, la intervención de las familias. Porque todo lo que puedan hacer fuerzas y cuerpos de seguridad, todo lo que puede hacer el entorno escolar, la familia también es fundamental. No puede hacer dejación de funciones la familia, pensando que ya se encargará el colegio o ya se encargarán los poderes públicos. No, es que tiene un papel primordial en la educación de los hijos y en una educación para la igualdad. En ese sentido, en caso de jóvenes o incluso de menores, vosotros habéis visto que han crecido las denuncias que os han llegado a vosotros. Hay casos de protección de los que nos has comentado, sí, que son menores, sí, o por todo ese tipo de cosas. ¿Ha aumentado en los últimos tiempos? ¿Vosotros tenéis...? Sí, sí que ha aumentado. Todavía no podemos tener una percepción lo suficientemente amplia, porque estos datos solamente en jóvenes, de violencia de género en jóvenes, solamente se recogen a partir del 2012. De hecho, el Ministerio Fiscal, en la última memoria que hay, en la memoria del Ministerio Fiscal del 2013, advierte, por un lado, del aumento de esta violencia, pero por otro dice, todavía no tenemos elementos de juicio para comparar, porque estamos comparando un año con otro, no sabemos si el 2013 ha sido un pico con respecto a lo que va a ser 2014, es decir, necesitamos perspectiva. Pero hoy por hoy la apreciación, incluso la apreciación subjetiva que se tiene, es la de que ha aumentado la violencia. Es de que los jóvenes son más violentos, y como son más violentos en todos los ámbitos, también en el ámbito de la violencia de género lo son. Y claro, como hay medidas, hay denuncias, claro que hay denuncias de menores, hay menores en centros de menores internos por agredir a sus parejas o exparejas. En fin, que sí se tiene la percepción, sí hay datos de que ha aumentado, y por supuesto tenemos que hacer algo, ¿no? Toda la sociedad. En ese sentido, no sé si su unidad lleva a cabo programas de concienciación en colegios, sí, charlas, en fin, no sé si llevan a cabo algún tipo de conferencia en el que a esos niños y a esas niñas se les explique cuándo pueden ser objeto de un caso de violencia. Sí. Bueno, en el marco del Plan Director para la Mejora de la Convivencia en los Centros Escolares, que es un plan que se inició en 2007, que está dando unos resultados buenísimos, en primer lugar, para acercar a los jóvenes fuerzas y cuerpos de seguridad y a la ciudadanía en general, y en segundo lugar, para que se dé pie para la prevención. Porque a través de este plan, que se solicita, los centros lo pueden solicitar a través del Observatorio para la Violencia, en el Observatorio Escolar, dependiente de la Consejería de Educación y Universidades, los centros lo solicitan, y policías o guardias civiles o desde la unidad de violencia de género vamos a los centros y se les imparten charlas. Muy demandada últimamente es la de los peligros de Internet, también el acoso ejercido a través de las redes sociales, la prevención de ese acoso o la prevención de otros fenómenos que se ejercen a través de las redes sociales y que suponen un peligro para los jóvenes. Otro tipo de charlas que se dan es los peligros de Internet, los problemas de las drogas y también igualdad y prevención de violencia de género. De manera que desde nuestra unidad se dan charlas en centros educativos de primaria y secundaria para hablar de igualdad y de prevención de violencia de género. En la comunidad autónoma, a través de los CABIs, pone en marcha determinadas actividades también estupendas. Pues estoy pensando en programas como, por ejemplo, relaciones sanas frente a relaciones tóxicas, la aplicación para smartphones, que se elaboró por parte de la Dirección General, de la que hoy se llama Dirección General de Política Social, que es una aplicación que se pueden bajar los jóvenes con una serie de cuestiones, y respondiendo a estas cuestiones, una especie de test para que tienes peligro de estar en una relación tóxica, qué puedes hacer para salir de ella, a qué instituciones puedes acudir. También existe la aplicación Libres para smartphones, elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en esa línea.
Y bueno, otras iniciativas de la comunidad autónoma, distintos programas que se imparten para jóvenes en los CABIs. Un programa que a mí me parece estupendo es el de Yo Ligo, Yo Decido, con esa terminología adaptada a los jóvenes que no se sienten identificados con la denominación de violencia de género, que creen que es algo de madres, de abuelas, de parejas que llevan ya muchísimos años, como si la juventud los vacunara o inmunizara para sufrir ese tipo de violencia, lo cual no es cierto, ¿no? Y bueno, en ese acercamiento a los jóvenes empleando su lenguaje se llevan a cabo determinadas actividades en los municipios. El EMAVI del Ayuntamiento de Murcia también imparte charlas en los centros. En fin, que hay muchos recursos, que es que el centro se proponga qué vamos a hacer en este sentido y a quién acudimos. Pues podemos ir aquí, aquí, aquí. ¿Qué recursos? El problema quizá en estos casos es la inmadurez, que sí hay que ser muy fuerte, tener una gran seguridad y mucha conciencia para dar el paso. El problema de los jóvenes, me imagino, será que al ser tan inmaduros, una relación de 15 años que no saben nada, pues soporta vejaciones, humillaciones y no sé qué, y es mucho más complicado que a una mujer madura, que ya le cuesta de por sí. Entonces ahí la intervención quizá, no sé... ¿Qué mecanismos habría para detectar eso y el entorno familiar qué puede hacer? Que también puede ser en el caso de los adultos. ¿Qué podemos hacer los vecinos, amigos, familiares? Que conocemos una situación que a lo mejor es de maltrato o no, o nos parece que es de maltrato, o que escuchamos ruidos, pero no sé, o discusiones fuertes. En este caso la sociedad y la gente más cercana, ¿qué pasos puede dar? Es fundamental que intervengamos, pero hasta en el detalle más nimio, desde no tolerar un chiste machista, por ejemplo, que nos puede parecer gracioso, ¡ah, qué gracia, jaja! Todas las mujeres no sé qué. Oye, es que no tiene gracia, hay cosas que no tienen ninguna gracia. No tolerar chistes machistas o que frivolizan con este tipo de cosas. Si esto es que nos compete a cada uno y cada una de nosotras, a toda la sociedad civil, hasta intervenir cuando veas un caso. No sé si habéis visto el reportaje este que salió hace poco en la televisión, es que no recuerdo ahora mismo el país, una prueba que hicieron con unos actores dentro de un ascensor. En un ascensor en Suecia. Sí, fue. sí. Pues que resulta que una pareja de actores, él la agrede a ella, pero vamos, primero violencia ambiental, dando puñetazos en el ascensor o tal, creo que le llega a dar un bofetón a ella, él la agrede verbalmente. Solo respondió una persona de 50. Jolín. Una persona de 50. Pues no lo podemos tolerar. Si vemos en nuestra pandilla de amigos, por ejemplo, que vemos que una persona trata de forma controladora o con malas maneras a su pareja, es que tampoco lo podemos consentir. Tenemos que intervenir. Pero ¿qué está pasando en la sociedad para que eso ocurra? Porque de la misma manera que se ha hecho este experimento en el caso concreto de Suecia, sí, se han ido haciendo ese tipo de experimentos sociológicos en muchos ámbitos, en muchos países, y al final el resultado viene a ser prácticamente el mismo. Un chaval que agrede, insulta o amenaza a una chica en público y la gente pasa por el lado como si no pasase absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué la gente, la sociedad o alguien que puede presenciar ese tipo de situaciones, por qué tiene miedo a denunciar o por qué pensamos que ese problema no va con nosotros? Ojalá tuviera la respuesta. Ojalá, pero no la tengo y a mí la verdad es que me preocupa porque justamente cuando más insistimos en que hay que ser solidario y hablamos de solidaridad, antes no se hablaba y hay que ayudar a los demás, ser solidario. Tenemos que hombres y mujeres somos iguales. Justo cuando estamos insistiendo en la igualdad, vemos que los jóvenes crean entre ellos relaciones de control, dominio y sumisión. ¿Y qué está pasando? Pues no sé qué está pasando. De lo que sí estoy segura es de que hay que seguir. Es que no tenemos otra. No podemos quedarnos con brazos cruzados. Es que la sociedad cada vez es más vale, pero ¿yo qué hago? La sociedad tiene que hacer, todos tendríamos que hacer, las familias... No, ¿yo qué hago? ¿Qué hago en mi ámbito? Consiento un chiste machista en vez de decir, oye tío, pues a mí no me hace ni puñetera gracia. O le digo a alguien, pues como la trates así, me voy y ella conmigo. Y, en fin, que todos tenemos responsabilidad, una responsabilidad social muy grande, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno y cada una de nosotros.
En ese sentido, no sé si ha visto una campaña que han puesto en marcha en Vigo para llamar la atención, han puesto vallas con insultos, sí, para llamar precisamente la atención de la opinión pública. Yo no sé a usted qué le parece este tipo de campañas para llamar la atención, ¿considera que pueden ser positivas o que quizá hay algunos puntos que no se deben sobrepasar, que hay que ser más cauteloso a la hora de poner en marcha estas campañas? Bueno, quizás sea una opinión muy personal, que valga como eso, como opinión personal, ¿no? A mí no me gustan ese tipo de campañas. Yo prefiero las campañas más en positivo. De hecho, me encanta la actual campaña de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que es Hay salida, que se consigue con 3 paréntesis y 3 redondelitos, uno con una lágrima, otro con una boca recta y otro con la sonrisa. Se consigue abordar todo el proceso que sigue la mujer, ¿no? en su recuperación, en el proceso de recuperación. A mí me gustan las campañas más positivas. Hay salida, no me gusta la sangre en las campañas, que se han hecho campañas en ese sentido, y no solo desde el ámbito de la violencia de género, sino también campañas de tráfico, tal. A mi modo de ver, a mí personalmente me gustan mucho más las campañas positivas. También es verdad que no son noticia. No son noticia todas las mujeres que salen adelante y logran salir de una situación de violencia de género. No son noticia. Son noticia pues, las víctimas mortales, son noticia, no sé, los casos de agresiones, incluso ese tipo de campañas, ¡alá, lo que han hecho! En fin, yo estoy más por una campaña en plan positivo. Me gusta más. Que lancen, ¿no?, un mensaje de esperanza a todas esas mujeres que se ven en una situación tan dramática para poder salir. Sí, un mensaje esperanzador, ¿no? Si se quiere con cifras, pues con cifras, no se emplean las cifras en negativo, también en negativo, ¿no? Pues el 70% de mujeres que piden ayuda salen, porque salen. El tanto por ciento de los adolescentes que reciben formación en igualdad, pues tal, o el tanto por ciento de los maltratadores con los que se interviene no son reincidentes. Y, en fin, en ese sentido a mí me gusta más. Es importante también el papel que juegan los medios de comunicación en el mensaje que se transmite, que es por lo que está hablando. Hay códigos para informar sobre la violencia de género. ¿Cómo lo hacemos en nuestro país, entre bien, mal, regular, cuando informamos sobre la violencia contra la mujer? La verdad es que me están poniendo en un compromiso. Menos nosotras, que no contamos, pues se lo hacemos fenomenal. Bueno, yo pienso que en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones, el enfoque de la noticia es ya tendencioso de por sí. Una mujer fallece o un nuevo caso de violencia de género, como si la violencia de género fuera el ébola, un virus que se propaga por el aire y no hubiera una mano detrás de ese cuchillo o detrás de ese puñal, en fin, que desde el enfoque ya me parece mal. Luego, una cuestión que sí que se incumple dentro de ese pacto o ese decálogo que hay en el mundo periodístico, que es el de poner siempre que se da una noticia, poner el teléfono. Teléfono contra el maltrato, 016 o 112. En ese sentido, pues, yo considero que lo incumplen, que se cumple. Pero, por ejemplo, una cosa que no se plantea es poner periodistas especialistas en violencia de género, igual que hay especialistas en el mundo deportivo, que puedan dar un enfoque de la noticia que favorezca, ¿no? Y bueno, yo pienso, además, que dar demasiada publicidad a este tipo por supuesto que las cifras tienen que ser transparentes, tienen que ser conocidas para todo el mundo, las estadísticas, los datos, pero quizá hablar demasiado de ello, incidir demasiado en ello, tiene el efecto contrario, tiene una especie de aprendizaje vicario, y que cuando se habla se sacan de quicio las cosas, pues se hablan y fíjate esto y fíjate el otro y reportaje no sé quién. El sensacionalismo, el sensacionalismo yo creo que solamente conduce a que se produzcan más, a invitar, es una especie de invitación, porque, en fin, que se le da protagonismo a una persona y algunas personas buscan un minuto de gloria. Entonces, ¿cómo lo deberíamos de hacer en el caso de... tenemos que cubrir un caso de violencia de género para hacer una información aséptica, sin sensacionalismo, con el teléfono de la atención para ayudar a la mujer y a ser posible con algún especialista que pueda... Sí. Yo pienso que si hubiera un periodista especializado, pues que se abordaría mejor, pues como todo.
como en todos los ámbitos, la especialización es buena. Y siempre terminar la noticia con datos positivos. Con datos positivos. De esto se sale. De esto se sale. Y aparte que todo el mundo pasamos por malas situaciones en nuestras vidas. Y necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué las mujeres víctimas de violencia de género iban a ser especiales en eso, ¿no? Están en un momento de su vida pasando por una situación de dificultad y necesitan ayuda para salir de ahí. Probablemente ellas ayudarán a otras personas en otro momento de sus vidas a salir de otras situaciones, ¿no? Que tampoco hay que victimizarlas hasta el extremo de anularlas, que no, que son mujeres que pueden volver a tomar el timón de su vida y que en un momento de su vida lo pierden, bueno, pues ya lo recuperarán. En ese momento estamos el resto de la sociedad para echarles un cable, los poderes públicos y el resto de la sociedad para echarles un cable, y en otro momento nos lo echarán a nosotros por esa causa o por otra. Bueno, pues ese mensaje nos lo vamos a utilizar como propio para intentar, a la hora de dar informaciones relativas a la violencia contra la mujer, de la forma más positiva para que cale mejor en la sociedad. Estamos llegando ya al final de la entrevista, pero precisamente por ser hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sí que nos gustaría terminar esta entrevista con un mensaje positivo, que lanzamos un mensaje a todas esas mujeres que nos pueden estar viendo y que a lo mejor están en una situación complicada, qué es lo que tienen que hacer o qué pasos deben dar para salir de esa situación. Sí. Yo creo que el primer paso es darse cuenta. Eso es lo primero, y para eso la gente que la rodea es muy importante, darse cuenta de qué están pasando. Y luego buscar ayuda de la forma para la que se sientan en ese momento más preparadas. Que no siempre es yendo a poner una denuncia. Eso no significa que no anime a poner denuncias, claro que sí, hay que denunciar, pero hay que hacerlo cuando uno esté fuerte, ¿no? Y buscar ayuda, que busquen ayuda en los CABIs, en los centros de atención a víctimas, o en los familiares, que busquen apoyo, que busquen ayuda, porque de eso se sale. Pues con ese mensaje optimista y con ese mensaje de esperanza queremos quedarnos para terminar nuestro programa de hoy. Cristina, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Ha sido un placer hablar contigo y hablar un poco más de todo lo que se hace en la región de Murcia para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Chicas, nos vemos la próxima semana y ya saben, con ustedes tenemos una cita también el próximo martes a partir de las 10 de la noche aquí en Tribune. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.